los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema 17. La fe y la obediencia. Ahora quisiéramos hablar de los principios que rigen la vida cristiana. Todo el Nuevo Testamento muestra que existen solamente dos principios que rigen la vida cristiana. Todo lo demás es simplemente el fruto que surge de estos dos principios. La paciencia, la mansedumbre, la templanza y demás características no constituyen principios gobernantes de la vida cristiana. Solo existen dos principios que rigen el vivir de los cristianos. Uno es la fe y el otro la obediencia. Todos los frutos del creyente resultan de vivir bajo estos dos principios. En nuestra comunión con el Señor necesitamos la fe y la obediencia todos los días. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan acerca de la fe y la obediencia. Solo mencionaremos Romanos 6, 11 y 13. El versículo 11 dice: consideraos. Esto alude a la fe. Y el versículo 13 dice: presentaos. Esto tiene que ver con la obediencia. El versículo 11 habla acerca de la fe, refiriéndose a los logros de Cristo, mientras que el versículo 13 habla de presentar nuestros miembros a Dios, lo cual hace que conservemos el terreno ganado por medio de la fe. Si podemos aplicar equilibradamente estos dos principios, la fe y la obediencia, tendremos acceso a todas las experiencias espirituales y las experimentaremos sin impedimento alguno. ¿En qué consiste la fe y la obediencia? En Cristo se hallan todas las verdades objetivas, las cuales son hechos consumados, y en el Espíritu Santo están todas las verdades que podemos experimentar de manera subjetiva, las cuales el Espíritu habrá de aplicar en nosotros. Existe una diferencia entre la redención y la salvación. La redención fue lograda hace más de 2000 años, mientras que la salvación se obtiene en el momento en que creemos en el Señor. Por tanto, la redención es una realidad objetiva lograda en Cristo. En cambio, la salvación es una experiencia subjetiva aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. No podemos cambiar esta secuencia. El Señor Jesús no obtuvo nuestra salvación hace más de 20 siglos, ni tampoco el Espíritu que mora en nuestro interior efectuó la redención el día de hoy. Antes bien, la redención se efectuó hace mucho tiempo, mientras que la salvación debe ser aplicada en la actualidad. Supongamos que yo todavía no he creído en el Señor. Si usted me predicara el Evangelio hoy, solo podría decirme que la redención ha sido lograda, pero no podría afirmar que mi salvación ya ha sido consumada, porque aún no he sido salvo. La salvación es realizada solo después de que creemos en el Señor. En cambio, la redención se logró mucho antes de que yo creyera en Él. Toda la obra redentora se efectuó en el pasado. Las obras que son objetivas para nosotros han sido realizadas en el pasado. Estas constituyen hechos consumados, absolutos y eternos. Por el contrario, las obras que experimentamos subjetivamente son realizadas en el presente y en el futuro. Si bien las primeras obras ya han sido consumadas, las segundas esperan por serlo. Por una parte, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo son hechos consumados. Por otra, la muerte que el Espíritu Santo nos aplica empieza a realizarse en nosotros cuando creemos. Si bien la resurrección de Cristo tuvo lugar hace más de 2000 años, se manifiesta en nosotros en el momento en que creemos. Todo lo que es objetivo pertenece al pasado, es un hecho absoluto y completo en sí mismo, al cual nada puede serle añadido. Pero todo aquello que experimentamos de manera subjetiva se viene cumpliendo en el presente y se cumplirá en el futuro. Así pues, ya sea que aceptemos un hecho objetivo o experimentemos una realidad subjetivamente, se requiere que estemos bajo dos principios completamente diferentes. Puesto que aquello que es objetivo ya se cumplió, simplemente debemos creer en ello. Y dado que aquello que experimentamos subjetivamente está cumpliéndose ahora y se cumplirá en el futuro, es necesario que obedezcamos.
Si solo nos ocupamos de un aspecto, nos desviaremos convirtiéndonos ya sea en teóricos o en ascetas. La muerte, la resurrección y la ascensión objetivas requieren de nuestra fe. Sin embargo, no basta con creer, también es necesario que obedezcamos. Ser crucificados con Cristo exige obediencia de nuestra parte. Experimentar el poder de la resurrección también requiere de nuestra obediencia. Asimismo, ocupar la posición a la que hemos ascendido exige nuestra obediencia. Necesitamos tanto al Salvador, que es externo y objetivo, como al Salvador que experimentamos interna y subjetivamente. Necesitamos tanto de la palabra que se encarnó como de la palabra manifestada en el Espíritu Santo. Necesitamos tanto al Cristo del Gólgota como al Cristo en el Espíritu. El Salvador externo exige nuestra fe, mientras que el Espíritu Santo interior exige nuestra obediencia. Seguidamente compartiremos algunas experiencias a fin de que podamos comprender la fe y la obediencia. ¿Qué significa creer? Creer es algo a lo cual no podemos renunciar ni siquiera por un día. Es necesario creer en las verdades objetivas. No podemos decir que requerimos morir, resucitar y ascender. Más bien debemos afirmar que hemos muerto, resucitado y ascendido. ¿Qué es la fe? Se refiere a algo que uno ha conocido, ha visto y finalmente ha aceptado como real. No se puede creer en aquello que no se ha visto, ya sea que se trate de la muerte, de la resurrección o de la ascensión. Es necesario que primero recibamos revelación de parte del Espíritu Santo a fin de que luego podamos tener fe. Una doctrina no es sino la presentación de ciertos hechos, mientras que una verdad es la realidad subyacente de tales hechos. En muchos casos, las doctrinas no son verdades para nosotros. Cuando algo está verdaderamente en uno, deja de ser una doctrina para convertirse en una verdad. Por ejemplo, la muerte de nuestro Señor Jesús por nosotros no es una simple doctrina, sino una verdad. La teología es una cuestión de doctrinas. En otras palabras, las doctrinas conforman la teología. Las verdades objetivas requieren de nuestra fe. Es imprescindible que ellas sean reales para nosotros. En el idioma griego, verdad significa realidad. La muerte del Señor es una verdad, lo cual significa que la muerte de Cristo es una realidad. La resurrección del Señor es también una verdad, es decir, que la resurrección del Señor es una realidad. Asimismo, la ascensión del Señor es una verdad, lo cual significa que la ascensión del Señor es también una realidad. Es a esto a lo que llamamos verdad. ¿Cómo podemos saber que estas verdades son reales? Cuando recibimos alguna verdad, no se debe a que un orador nos la haya dicho. El único en este universo que puede conducir a los hombres a la verdad es el Espíritu Santo. Los oradores solo pueden predicar doctrinas a los hombres, pero a fin de que una persona tenga fe, debe recibir la revelación del Espíritu. ¿En qué consiste la revelación que el Espíritu Santo otorga? Consiste en que el Espíritu Santo quita el velo y nos muestra aquello que está detrás del mensaje que nos ha sido predicado. Quizás usted haya visto lo que el perdón y la regeneración representan. Ver esto es algo muy precioso. Cuando usted vio que Cristo Jesús murió de tal manera, usted creyó. Luego, es posible que usted viaje a otro estado para visitar a un viejo amigo a fin de predicarle el Evangelio. Probablemente ese amigo suyo asienta a todo cuanto usted le dice, pero después se olvide de todo lo que usted le ha dicho. A esta persona le hace falta una cosa: recibir revelación. Aquellos que son ciegos no pueden creer. Los que no han recibido revelación no pueden tener fe. Entonces usted debe orar por su amigo y pedirle a Dios que le haga ver su pecado y que pueda ver al Salvador. Quizás usted le predicó 3 o 5 doctrinas a su amigo, pero cuando él vea, ya no habrá necesidad de predicarle más. De la misma manera en que esta persona necesita ver la muerte de Cristo, también es necesario que vea la resurrección, la ascensión y todas las demás verdades. Hermanos,
Quizás ustedes les prediquen el Evangelio a unas 50 personas y proclamen que el hombre pecó, que el Señor murió por todos los hombres y que la fe nos trae la salvación. Es posible que las 50 personas los escuchen con signos de aprobación. Sin embargo, ¿significará esto que los 50 han sido salvos? Aunque ellos asientan con la cabeza en señal de aprobación, tal vez se vayan sin comprender que la mentira y la arrogancia son pecado. Si bien escucharon acerca del pecado, todavía no lo han visto. Si bien ellos escucharon acerca del Salvador, aún no lo han visto. Por tanto, no existe posibilidad alguna de que ellos crean. Cada vez que le prediquemos el Evangelio a una persona, debemos pedirle a Dios que Él abra sus ojos para que se aflija al ver el pecado y pueda ver al Señor y lo reciba. Después de algún tiempo, quizás un profesor de teología hable con él y le diga que sus pecados no son en realidad pecados y que la muerte del Señor fue meramente un acto de abnegación. Sin embargo, si esta persona verdaderamente ha visto algo, permanecerá firme. Su fe es el resultado de lo que ha visto. La muerte de Cristo es una verdad objetiva para nosotros y como tal requiere de nuestra fe. Todas las demás verdades objetivas también requieren de nuestra fe. Hemos dado mucho énfasis a la predicación de la muerte del Señor. Sin embargo, esto no ha sido eficaz. Si algo no marcha bien con respecto a la fe, quiere decir que algo no marcha bien con respecto a la revelación. En cierta ocasión di un mensaje sobre la verdad acerca de nuestra crucifixión con el Señor. Un hermano me dijo que el mensaje había sido bueno y que desde ese momento él era victorioso, debido a que ahora conocía el camino que lleva a la victoria. Yo le respondí que pasados algunos días tal resolución no habría de servirle, debido a que aún no había visto dicha verdad. Si le preguntamos a alguien cómo fue salvo, quizás esta persona nos diga que fue porque escuchó cierta enseñanza. Sin embargo, esta clase de salvación no durará sino unos cuantos días. Una mera comprensión mental no es fe. Si leen la Biblia o escuchan alguna reunión que usted ha muerto, resucitado y ascendido, no debería decir, después de examinarme, no percibo resurrección ni ascensión alguna en mi ser, pero tampoco debiera afirmar despreocupadamente, sí, he muerto, resucitado y ascendido. En vez de esto debe pedirle al Señor, Señor, hazme ver que he muerto, resucitado y ascendido. Si usted ora de esta manera, el Señor le conducirá a tal verdad objetiva, es decir, a Él mismo. Entonces verá que en Cristo usted ha muerto, resucitado y ascendido. Puesto que Él murió, usted también murió. Puesto que Él resucitó, usted también resucitó. Y puesto que Él ascendió, usted también ascendió. De este modo usted exclamará, Señor, gracias. En ti yo he muerto, he resucitado y he ascendido. Usted podrá decir esto por causa de la fe. Esta fe está basada en los hechos subyacentes a la palabra que le fue impartida. La fe no consiste en hacer realidad la palabra de Dios, sino en creer en la realidad de dicha palabra. La gracia de Dios abarca tres factores: la promesa, el hecho y el pacto. La promesa se refiere a lo que se cumplirá en el futuro. El hecho se refiere a algo que ya ha sido logrado. Todas las verdades objetivas son hechos consumados y reales. Por ende, lo único que necesitamos es decirle a Dios, tu palabra afirma que he muerto, resucitado y ascendido. Por tanto, yo confieso haber muerto, resucitado y ascendido. Esta es la única manera en la que podremos permanecer firmes. Dios lo ha dicho y así es. Tenemos que creer en la palabra de Dios más que en nuestras circunstancias, sentimientos, tribulaciones, pecados, concupiscencias y pensamientos impíos. Si somos capaces de hacer esto, ciertamente seremos personas diferentes. No es suficiente con escuchar, tenemos que creer. Ojalá veamos que Dios lo ha logrado todo en Cristo. Sin embargo, debemos saber que simplemente creer de esta manera no es suficiente. A ello tiene que seguirle la obediencia. Por un lado debemos creer, por otro tenemos que obedecer.
Nuestra propia voluntad tiene que ser subyugada y tenemos que presentar todos los miembros de nuestro cuerpo a Dios. Una vez que hemos adquirido una fe viva, día a día debemos aprender a obedecer a Dios. Si Dios toca determinado aspecto de nuestras vidas, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar, sino que queremos que Dios concuerde con nosotros, entonces no estamos obedeciéndole. Si nuestra voluntad no es subyugada, nos será imposible creer en Dios. Un pecador que no se arrepienta no podrá creer. Del mismo modo, un creyente que intencionalmente no obedezca no será capaz de creer. Algunas personas almacenan muchas cosas en su casa, otros son renuentes a entregar sus hijos a Dios y algunos más muestran una actitud impropia hacia su cónyuge y aún otros no administran su dinero como debieran. ¿Usted se ha consagrado a Dios? ¿Está dispuesto a ir a donde quiera que Dios lo envíe? Si Dios desea asignarle el más simple de los trabajos, ¿está usted dispuesto a realizarlo? La fe por sí sola no podrá mantenernos avanzando en la senda que tenemos por delante. No sé qué es lo que el Señor requiera de cada uno de nosotros, pero sí sé que tendríamos una gran carencia si solo cumplimos uno de estos dos aspectos. Si no presentamos los miembros de nuestro cuerpo a Dios y pensamos que basta con tener fe, seríamos como una torta cocida a medias. Ojalá podamos comprender que es necesario obedecerle. Tenemos que dar este paso de una manera específica. Este es un obstáculo que debemos superar. Para llegar a ser mayordomos de Dios, debemos tener un punto de partida. Tiene que llegar el momento en el que le digamos a Dios, a partir de hoy, me entrego a ti. Tiene que darse tal transacción. Tenemos que llegar al punto en el que le digamos a Dios, de ahora en adelante te entrego mi tiempo, mi mente, mi dinero, mi familia y mi todo. Todos hemos de ser tocados por Dios de una manera específica. Algunos son tocados por Dios en cierto aspecto de su vida, a otros Dios habrá de tocarlos en otro aspecto igualmente específico. Muchas veces lo que Dios nos exige puede parecernos riguroso y severo. No obstante, tenemos que obedecer a Dios en todo cuanto exija de nosotros. Dios quiere que le mostremos obediencia. Para Él nada es más precioso que Isaac. No basta con declarar verbalmente, te ofrezco a Isaac como sacrificio. Tenemos que presentar realmente a Isaac como ofrenda. Si hacemos esto, veremos el cordero que Dios ha preparado. Dios no estará satisfecho hasta que le obedezcamos absolutamente. Para ello, es imprescindible que experimentemos transacciones concretas con el Señor.